Vamos a proceder a la ronda de preguntas entre candidatos. Una pregunta por eje temático. Iniciamos con el eje de gobernabilidad. Una pregunta que de acuerdo... Hola. Que de acuerdo al orden de participación, que es aleatorio, va a iniciar el candidato por el Movimiento Popular Calpa, el señor Michel Martínez González. Va a preguntar al señor Wilber Venegas por Fuerza Campesina en el tema de gobernabilidad. Una pregunta. Adelante, señor Michel, tiene 1 minuto. Gracias. Cuando hablamos de gobernabilidad en esta materia, hablamos de corrupción en las compras del Estado. Y sabemos que nuestro gran amigo Wilber ha sido funcionario en el gobierno de Alan García, en el gobierno del señor Elías Segovia, donde particularmente sabemos el grado de insinuación de corrupción. Él como funcionario, ¿a cuántos de ellos denunció? Muy bien, vamos con la respuesta. 2 minutos, por favor. Tenemos el micrófono habilitado, por favor. En Construyendo Perú, 36 casos en el Poder Judicial y se lo puedo entregar debidamente adjudicado. Y en el programa de reparaciones colectivas, 3 alcaldes y 1 está para lectura de sentencia. Muchas gracias por su respuesta. ¿Puedo replicar la pregunta? Réplica, adelante, tiene 1 minuto. Mi pregunta fue bien clara. Sabemos que el gobierno de Elías Segovia, del señor Elías Segovia, a nivel nacional ha salido por una encuestadora y dice que la sensación de corrupción en el gobierno regional de Apurímac supera el 50%. Usted fue su funcionario. Usted vivió en medio de todo eso. La gran pregunta, ¿a cuántos denunció? Si hablamos de transparencia, de honestidad, y no somos corruptos y encontramos corrupción, lo primero que hacemos es formular la denuncia, porque eso corresponde a una persona honesta, correcta. Por eso pregunto, ¿a cuántos denunció? Contra réplica por parte del candidato Wilber Venegas. Muy bien, en el primer año todavía no había habido resultados, no había ningún proyecto funcionando. Yo fui director de DIRCETUR y ha sido completamente escrupuloso mi manejo. Ahí ustedes pueden ver, en DIRCETUR no había ninguna irregularidad hasta que yo llegué, en DIRCETUR. Y en el programa de Construyendo Perú, nadie va a tapar el sol con un dedo. Acá mi amigo y compañero Augusto Ortiz es aprista, y acá hay muchos apristas. Es un gobierno que ha tenido muchos actos de corrupción. ¿Qué mejor garantía que un gobierno con muchas indicaciones de corrupción? A mí no me han corrompido. Y he terminado absolutamente limpio. Y no he caído en la tentación de la corrupción. Y he denunciado a los que se han caído en actos de corrupción. Y yo se lo puedo entregar los 36 casos acumulados y denunciados. Eso significa que yo jamás me he casado con la corrupción. Muchas gracias. Derecho a réplica y contrarréplica por ambos candidatos que han sido usados. Toca el turno para realizar la pregunta al candidato por Fuerza Campesina, el señor Wilber Venegas. Tiene 1 minuto cronometrado. Cuando se habla de compras estatales, señor Michel Martínez, usted plantea que va a presentar una modificación legal para que se pueda inducir a las compras locales. Pero cuando se aceptó y se discutió la renta básica, que perjudicaba a todos los peruanos, no solamente a los apurimeños, y que nos hipotecó para pagar criminalmente un pago tan alto, ¿por qué usted votó a favor de la aprobación de esta norma? Y es más, su nombre aparece entre los que han votado a favor de la renta básica. Respuesta, 2 minutos por parte del candidato Michel Martínez. Primero, para corregirle que quien habla en este momento no ha votado por el tema de la renta básica, si te corresponde al tema de la telefónica. Fuimos nosotros, más bien, junto con el congresista Johnny Lescano, Javier Díaz Canseco, que en paz descanse, Daniel Estrada, que en paz descanse, peleamos incisivamente porque se retire la renta básica del pago por el servicio de telefonía fija particularmente. ¿Hay derecho a la réplica? ¿Va a hacer uso? ¿O de sí, de acuerdo, vamos a presentarlo a los medios, la votación, porque el señor Morales fue, y no el señor Lescano, y el señor Díaz Canseco sí. Entonces, señores periodistas, es muy simple. Revisen ustedes quiénes han votado a favor de la renta básica y ahí van a tener la respuesta.
¿Alguna contrarréplica? Encantado, porque a nivel del Congreso de la República, hasta lo que respiras está grabado. Está en material fílmico y audio. Indiscutiblemente, eso queda trabajo para ti, mi querido Wilber, para poder informar a toda la opinión pública. Muchas gracias a ambos candidatos. Hemos culminado con la ronda de preguntas en el tema de gobernabilidad. De preguntas en el eje de economía. Va a iniciar el candidato por Fuerza Campesina, el señor Wilber Venegas. Adelante, tiene 1 minuto, cronómetro. En las distintas exposiciones, señor Michel Martínez, y hoy mismo usted ha hablado de mi primer negocio. ¿Con qué recursos piensa financiar ese primer negocio de los jóvenes estudiantes? Si actualmente con la crisis internacional, las fuentes de cooperación, y eso lo sabe también ADEA, actualmente ya no financian EIPYMES y tampoco orientan recursos para el financiamiento de pequeñas empresas porque el endeudamiento ha sido muy alto y están quebrando muchas cooperativas, cajas rurales y se están fusionando. Y dinero de la cooperación internacional ya no viene. Se está cerrando Cooperaction, se está cerrando Visión Mundial porque ya no orienta los recursos para este tipo de financiamiento. ¿Con quién piensa usted financiar? Muchas gracias. 2 minutos. Muchas gracias. Cuando nosotros hablamos sobre mi primera empresa, mi primer negocio, a nivel del gobierno central existe una norma para el fortalecimiento de estas capacidades de emprendimiento. Y ahí tenemos el Decreto Supremo 134 del 2006, que crea el Programa Especial de Apoyo Financiero a la micro y pequeña empresa, PROMIP. Así es que sí hay una fuente a donde vamos a tener que recurrir para este propósito. Pero no solamente está a través de proyectos de fortalecimiento de la capacidad productiva, proyectos de fortalecimiento de la capacidad productiva, se va a tramitar ante el MEF, con el que se va a tener que financiar esto, incluido el programa del canon minero. Muchas gracias. ¿Réplica? Creo que sería conveniente que pregunte a sus asesores que son tan técnicos, porque actualmente está denunciado el señor Iván Vázquez por utilizar recursos del Estado. Hoy en la mañana, tome usted nota, le he preguntado al jefe de presupuesto público, el señor León Durán, y está terminantemente prohibido utilizar recursos del Estado para financiar este tipo de créditos. Es más, tampoco se puede utilizar para otros fines. No quisiéramos que usted termine como el señor Iván Vázquez, denunciado penalmente por haber utilizado recursos del Estado para prestar a un sector. Y la ley misma, y creo que el señor Mario Martínez sabe muy bien que el Estado no invierte en sectores donde lo hace la actividad privada. Fundamentalmente, los recursos del Estado van a sectores donde no invierte la actividad privada. Y prestar crédito está normado para la actividad privada. Los bancos no lo van a prestar. Señores de ADEA, a una persona que no tiene experiencia, ¿ustedes le van a prestar? ¿Y otras instituciones? Creo que terminó la réplica. Está bien. Lo que yo le voy a pedir a mi gran amigo Wilber Venegas, indiscutiblemente, es revisar un poquito las normas y pedirle que a sus asesores le alcancen esta fuente. Tan sencillo, está en la web, está en un libro, está en un panfleto. Y aquí el Decreto Supremo 134, corrijo, del año 2006. Ya fue derogado. Entonces, no está derogado, está vigente, que es la principal fuente para darle este tipo de financiamiento, justamente para poder promover inversión dentro de la juventud. Muchas gracias por su participación. Han hecho uso de réplica y contrarréplica a ambos candidatos. Vamos con la pregunta del señor Michel Martínez González, perdón la interrupción. Vamos, tiene 1 minuto para realizar la pregunta al señor Wilber Venegas. En el ítem de economía, promoción y compras a las MIPES, yo le quiero preguntar a Wilber, porque bien lo conocemos en todas sus actividades económicas, ¿cuál es el proyecto empresarial suyo, exitoso, sabiendo que la empresa de su padre terminó siendo vendida? Muy bien, ustedes pueden ir a la SUNAT. Yo encontré, y eso creo que acá está don Marcial, que lo conoce mi padre y muchos empresarios,
Yo encontré una fábrica de gaseosas con máquinas a pedal, porque no había luz en Uripa, ni siquiera energía eléctrica, con 3 trabajadores que trabajaban 3 veces a la semana, nada más, 120 docenas diarias, 2 malogradas. Después de 10 años, teniendo a la Cola Real que tenía su planta en San Jerónimo, yo lo dejé con 30 trabajadores, y revisa el señor Michel Martínez, yo era principal contribuyente, y los 30 trabajadores tenían vacaciones, beneficios sociales, seguro social, y he dejado como una empresa exitosa. Como empresario uno tiene que seguir creciendo, y como tiene que creer en el tiempo, cuando iba a llegar el asfaltado de la carretera, esa empresa ya no iba a ser rentable porque era transportar agua. En el mejor momento tenía que venderlo y hacer que otro termine ordeñando. Lo he vendido y he invertido mis acciones en otro tipo de empresas que son mucho más rentables. ¿Réplica? Sí. 1 minuto, por favor. Es increíble, porque mientras para su padre fue rentable esa empresa con el cual, imagino, los llevó a algún grado de educación, después de la venta, su cuñado lo hizo rentable en el mismo lugar, con los mismos componentes, y hoy es una gran empresa, solo que ya está en otras manos. Yo considero que hay otros administradores de empresa que alcanzan otros grados de éxito mucho más altos. Derecho a otra réplica. Es un tema netamente familiar, pero yo le sugiero a un estudiante de administración que vea cuál es el nivel de pérdida que diario ocasiona, porque ya no cubre su nivel mínimo de equilibrio, señor Michel Martínez. Como usted nunca ha hecho empresa, creo que no sabe de que las empresas tienen un ciclo, y eso los empresarios saben. La época de crecimiento, donde hay que ordeñar, sacarle el mayor jugo, y luego caen. Y antes de que caigan hay que venderlo. Y eso es lo que tiene que hacer un empresario que tiene visión de futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, ambos candidatos. Hemos culminado el eje temático. Vamos a proceder con el siguiente eje temático de educación. Toca el turno para su pregunta con enfoque empresarial, en el tema de educación con enfoque empresarial, en este debate de candidatos a la segunda vuelta. Toca el turno al candidato por el Movimiento Popular Calpa, al señor Michel Martínez González, de realizar la pregunta al candidato Wilber Meléndez. Gracias. Solo para decirle a Wilber, el que ha tenido una educación privilegiada en el sector privado, en la universidad privada, los hijos del pueblo no tenemos ese privilegio, como es natural. Yo quiero preguntarle, ¿qué hará con los niños que viven en las zonas rurales para darle ese emprendimiento empresarial? ¿Qué hará con los niños de las escuelas unidocente multigrado para darle ese emprendimiento empresarial? Toca la respuesta, 2 minutos, por favor. Es verdad, yo he estudiado en una universidad privada, pero yo no miento. ¿Quién de ustedes no sabe que la Universidad Andina, donde el señor pone como hoja de vida, no es privado, no es público? Él dijo que yo estudié en una universidad pública. Señor Michel Martínez, empiece diciendo la verdad. Pero, señores, nosotros desde el inicio hemos dicho que la inversión en educación es lo más importante. Nosotros vamos a invertir en educación porque es la mejor garantía para salir de la pobreza. ¿Cómo no voy a yo invertir y llevar como una política si era un alumno mediocre en la primaria? Eso lo saben mis compañeros. Si un alumno mediocre, con un papá que le puede educar en una buena universidad, hasta puede ser candidato regional, no podemos permitir que jóvenes brillantes se pierdan. Por eso es que no solamente vamos a invertir en infraestructura, hay más de 2.000 millones de inversión para el próximo año, de acuerdo al señor Ollantumala, para infraestructura educativa. Pero tenemos que invertir para que estos niños tengan un adecuado equipamiento. Y ahí está, obras por impuestos. Estos sectores importantes de la empresa privada pueden invertir en laboratorios, en equipamiento, directamente. Y el dinero del fondo de compensación, nosotros, el dinero de los fondos ordinarios de la región, vamos a también orientar para mejorar la capacidad de los maestros. Un maestro mejor preparado va a enseñar mejor a esos niños de la zona rural, la zona urbana, sin exclusión. Por eso vamos a invertir en las segundas especializaciones, en las becas y en mejorar sus ingresos. Porque el maestro mejor pagado, mejor preparado, va a enseñar mejor a nuestros hijos, y la mejor inversión y la mejor garantía para salir de la pobreza, hemos dicho, que es sin inversión en educación.
Usted lo ha dicho, he conseguido buenos trabajos, es producto de la inversión que mi padre ha hecho en educación, y la región tiene que invertir en los niños cuyos padres no tienen la capacidad de invertir, porque eso es la mejor forma de inclusión, es la mejor garantía de salir de la pobreza. Muchas gracias. ¿Derecho a réplica? Sí. Nunca mentí en mi hoja de vida y está absolutamente claro que yo estudié la mitad de mi carrera en la Universidad San Antonio Abad del Cusco, una universidad pública. Y sí, estudié también la carrera de Derecho en la universidad privada, con el mismo presupuesto. Pero mi pregunta no iba ahí. Yo le hice una pregunta tan sencilla. ¿Qué va a hacer con los niños en una escuela donde tiene un sistema unidocente, multigrado, para promover la iniciativa empresarial en esos niños? Una pregunta tan sencilla. Sí, señor Michel Martínez. 2 minutos para Parece que no me he explicado bien o usted no quiere entender. Cuando hemos hablado antes de inteligencia múltiple, no todos los niños van a ser empresarios. Un niño que tiene aptitudes artísticas, ¿le vamos a obligar a ser empresario? A un niño que quiere tener la vocación de estudiar salud, ¿le vamos a inducir a que convierta la salud en un negocio? Es posible que algunos lo hagan, pero no es el objetivo. El hombre es un ser superior, no es una máquina al que le vamos a programar solo para ser empresario, es una gran alternativa que pueda tener un emprendimiento. Pero el ser humano complejo, que para mí como cristiano es la imagen y semejanza de Dios, es un ser superior al que tiene que desarrollarse todas sus capacidades y no solamente orientándolo al tema economicista, que puede tener, si tiene grandes aptitudes, habrá que desarrollarlo, pero en la cuna, señores, hasta los 4 años, el aspecto fundamental, y acá están los maestros, es desarrollar su inteligencia. Después de los 4 años podemos inculcarle hábitos, pero el tema empresarial lo empezamos a trabajar a partir de la primaria y la secundaria, no en las cunas. Muchas gracias. Vamos a proceder con la pregunta por parte del señor Wilber Venegas. Resaltamos lo que ha sido declarado en hoja de vida de educación, no están de alguna manera saliendo de las reglas de debate. Lo que solicitamos ambos candidatos. Hoja de vida es público, reiteramos, y no se está saliendo del reglamento. Las hojas de vida, pero les reiteramos en aras de la democracia, ambos candidatos, un enfoque empresarial para poder encontrar respuestas del empresariado, microempresarios y emprendedores de la región Apurímac, por el bien de ellos. Vamos a proceder a la pregunta por parte del candidato por Fuerza Campesina, el señor Wilber Venegas, en el eje de educación. Tiene 1 minuto, cronómetro. Cuando se habla mucho usted del tema de emprendimiento, señor Michel Martínez, ¿por qué habla de mi primera chamba? ¿Quiere convertirnos en burócratas a todos los egresados de las universidades? Y muchos dicen incluso que se ha plagiado. No sé si será verdad, quisiéramos que nos explique lo de mi primera chamba. Encantado, mi querido Wilber. Cuando nosotros hablamos de mi primera chamba, es porque encontramos cada año a más de 400 a 500 jóvenes que terminan la universidad sin ninguna opción laboral. El gobierno regional tiene tantos planes y programas que se desarrollan, pero que jamás se les ha incorporado a los jóvenes para tomarlos en consideración. Nosotros les abrimos la puerta para que se incorporen con prioridad a nuestros jóvenes, para que puedan adquirir, recibiendo su remuneración, su primera experiencia laboral. Además, quienes se incorporan a este sistema tendrán la oportunidad de adquirir experiencia en la gestión pública, luego del cual, porque no es un programa permanente, podrán ellos tomar otros rumbos. Ahora, no decimos de que sea la única opción. Ya acabo de decirle que para nuestros jóvenes tenemos el otro programa, Mi Primera Oportunidad Empresarial, mi primera oportunidad como negocio. Pero no solamente les hemos dicho eso a nuestros jóvenes, mi querido Wilber. Por eso es que el movimiento popular tiene tanta preocupación por nuestros jóvenes a nivel de nuestra región. Hay muchos jóvenes que están en edad de formación académica. Y sabemos que de cada 10 estudiantes que terminan la universidad, solo 2 logran obtener su grado, lo que significa que 8 no logran hacerlo, sino hasta tiempo después. ¿Es legítimo que su gobierno regional pueda apoyarlo a través del bono incentivo de la investigación a estos jóvenes?
Nosotros consideramos que sí, pero no solamente eso. Nuestros jóvenes que están terminando la universidad tienen la oportunidad de hacer sus prácticas. ¿Dónde? Nosotros íbamos a crearle la oficina de enlace para que nuestros jóvenes, a través de su gobierno regional, sean canalizados para poder hacer sus prácticas preprofesionales fuera de nuestra región y en empresas privadas o públicas donde se las pueda conseguir. Muchas gracias. ¿Derecho a réplica? Sí, nosotros nos felicitamos porque parece que terminó la primera vuelta, usted habla muy parecido a nosotros y ha tomado también, qué bonito que siga usando la camisa blanca también, le agradezco mucho. Pero usted ha manifestado en reiteradas oportunidades que es una propuesta suya. Señor Mario Martínez, dígale, usted como candidato de Fujimori, que esto es una propuesta de la señora Keiko. La semana pasada usted manifestaba de que era un invento suyo. Explíquenlo bien, acá está muy bien explicado. Keiko propone mi primera chamba. China ofrece programa de mi primera chamba. Keiko Fujimori, mi primera chamba, trabaja con el Senati. Entonces no es suyo, pues síganse plagiando, pero háganlo bien. Usted manifiesta que es idea suya, que es original, lo ha dicho en Tambobamba, que de ninguna manera, que es una propuesta de Calpa. Pero cópiense bien, también de nuestro caso, cópiense bien nuestro plan, por favor. Derecho a contrarréplica. A ver. 2 minutos, por favor, el cronómetro. Estos programas de mi primera chamba o mi primera oportunidad laboral viene siendo propuesto hace 4 años atrás. Así como lo propusimos, mis cunas comunales o las cunas comunales, que luego fue tomado como política de Estado nacional y el gobierno actual lo convirtió en el Cuna Más. Este programa lo propusimos en la campaña anterior, porque vimos en igualdad de realidades. Qué bien que la señora Keiko Fujimori haya agarrado, y cuando dices que nosotros nos estamos copiando, increíble, dice que hace un mes están en campaña, y nosotros estamos hace 4 años tratando de llegar a la población diciendo, este es nuestro programa de gobierno. ¿Quién copia a quién? Muchas gracias por su respuesta. Muy bien, culminamos el tercer eje temático en educación. Ambos han hecho uso de su derecho a réplica y contrarréplica. En el eje de medio ambiente y recursos naturales, toca el turno. Candidato por Fuerza Campesina, al señor Willer Venegas, para que realice la interrogante. Usted, cuando hablaba del tema, dijo que era importante el afianzamiento de las cabeceras de cuenca, del tema hídrico. Y cuando usted fue miembro de la comisión en el Congreso de Recursos, la Comisión Ambiental, ¿por qué no defendió los derechos de los agricultores y promovió y aprobaron en su gestión la Ley de Recurso Hídrico 29338, que es eminentemente perjudicial para los campesinos? A ver, para privilegio mío, mi querido Wilber, yo dirigí una comisión multisectorial integrado por más de 30 miembros de distintos sectores. Y el primer artículo que aprobamos en el anteproyecto, ni siquiera proyecto, en el anteproyecto, es declarar los recursos hídricos patrimonio de la nación. 1. 2. El acceso al recurso agua es un derecho humano fundamental. Fíjate, el grado que le puse en ese anteproyecto, justamente para evitar cualquier intención de un uso privado del recurso hídrico, porque este es un privilegio de la humanidad. 2. Yo terminé el Congreso de la República y esto quedó en un anteproyecto. No lo aprobé, mi querido Wilber, y sería bueno que tus asesores te den una mejor información en aras de alcanzar la verdad a nuestro colectivo. ¿Una contrarréplica? Sí, por negligencia suya, después se aprobó esa ley, porque las cosas empiezan y se terminan. No quisiéramos que a su final de su gestión diga, no había terminado y no lo concluí, lo dejé para el que venga. ¿Qué han aprobado, señor Michel Martínez, porque usted no cumplió con su responsabilidad? Tarifa por la utilización de infraestructura hidráulica mayor y menor. La tarifa por la utilización de infraestructura hidráulica mayor y menor es el pago que el titular del derecho efectuará
a la entidad pública a cargo de la infraestructura o entidad que lo realice por delegación expresa de la primera, por concepto de operación, mantenimiento, reposición, administración y recuperación de la inversión pública completada conforme a ley. De estas represas y las irrigaciones del Chumpao, nuestros campesinos van a pagar, porque usted no terminó a hacer bien su trabajo. Puede lavarse las manos y decir, yo no fui. Pero eso es lo simple, pues. Cuando a uno le dan una responsabilidad, empieza bien y termina a hacer las cosas. No lo puede dejar a medio. Por su irresponsabilidad, ahora los campesinos van a tener que pagar por el agua. Gracias. Derecho a contrarréplica. Sí. Es una afirmación tendenciosa y malintencionada que recurre al elemento de la falsedad como una afirmación. Para decirle, cuando yo terminé el Parlamento, dejé en el grado de anteproyecto. No tuve el privilegio de repetir ese cargo, mi querido Wilber, para darle continuidad. Y todos saben que cuando uno se está en el Congreso, como cualquier otro funcionario de ese nivel, terminas tu cargo y dejas todo. Y el nuevo Parlamento puede retomar ese anteproyecto, puede dejarlo, puede abandonarlo. Las nuevas comisiones que asumieron, no solamente de medio ambiente, de agricultura, la Comisión de Economía y otras, tienen la delicada responsabilidad de velar. Lo que hicieron después de que yo dejé el Parlamento ya no es absolutamente mi responsabilidad, repito, porque dejé en el grado de anteproyecto, ni siquiera de proyecto, porque si no sabes bien, Wilber, para alcanzar a hacer ley se requiere que exista un anteproyecto, luego un proyecto, un dictamen de varias comisiones. Aprobado estos dictámenes, pasa recién al Pleno del Congreso. El Pleno del Congreso puede modificarlo 1 o 100.000 veces. Yo lo dejé en la primera etapa, y te lo repito, con un grado supremo de respeto irrestricto al grado de hacerlo declarar el recurso hídrico como patrimonio de la nación y su acceso como derecho fundamental de la humanidad. Muchas gracias a ambos candidatos. Toca mi réplica. Ya culminó, candidato. Le agradecemos su comprensión. Culminó. Vamos a proceder a la siguiente pregunta. Reiteramos que es pregunta, respuesta, réplica y contrarréplica, y ahí culmina todo. Toca el turno al candidato por el Movimiento Popular Calpa, al señor Michel Martínez González, para que pueda efectuar la pregunta a su contendor político. Un minuto. Gracias. En este momento usted es funcionario del Estado y está en un ministerio sumamente sensible, pero también estratégico, ¿verdad? Como es el Ministerio del Medio Ambiente. Durante su exposición usted señalaba de que hay que hacer una línea base, hay que hacer un inventario y todo lo demás. Estamos en Apurímac, donde se están desarrollando alrededor de 17 proyectos grandes que están bastante avanzados, en un territorio donde hay más de 700 denuncios mineros. ¿Qué hizo hasta ahora para poder establecer esta línea de base? Vamos con la respuesta. 2 minutos. Antes, señor Michel Martínez, no existe el Ministerio del Medio Ambiente. Existe el Ministerio del Ambiente. Así es. Y es la primera experiencia, y actualmente el único proyecto que ha contaminado y que funciona es Suyamarca. Los demás proyectos están en construcción, que ya están teniendo impactos. Y usted antes manifestaba de que el estudio de impacto ambiental lo aprueba el Ministerio del Ambiente. También es falso, señor Michel Martínez. El estudio de impacto ambiental lo aprueba el Ministerio de Energía y Minas. Y usted dice que va a proponer para que sea una entidad neutral. Para su conocimiento y llegue a sus asesores, ya existe, se ha creado el SEACE, que es una entidad conformada por 5 ministerios, y uno de ellos es el Ministerio de Ambiente. Y esta entidad totalmente neutral es la que va a revisar los estudios de impacto ambiental y lo va a aprobar. Lastimosamente, la política del gobierno ha hecho de que haya una ley, que lo he mencionado hace un momento, que es la ley de diversificación productiva, que le ha quitado muchas competencias al sector, y esperamos que esto pueda ser modificado. El gran aporte que he hecho es que por primera vez en el país se está haciendo una línea de base ambiental y sanitaria antes que empiece a producir un proyecto, que es el proyecto Los Chancas. Y me encantaría
poder hacer esta disertación, porque esta iba a ser un ejemplo a seguir en otras regiones que quieran mantener y preservar el ambiente. Modestamente creo que es un aporte importante que nunca se ha hecho todavía en el país. Muchas gracias. ¿Derecho a réplica? Sí. Adelante. 2 minutos. Solamente para hacerle refrescar un poquito la mente a nuestro querido hermano Wilber. En Apurímac hay 7 proyectos bastante avanzados, a más de ello del proyecto de las Bambas, que ya está en realidad en la fase final de su etapa de construcción. ¿Y qué podemos nosotros decir del proyecto Ares, del proyecto Anaví, del proyecto Antares, de la Sauder, que igualmente ya son proyectos que se están avanzando? Y nos dice, siendo funcionario de esta importante oficina, que no tiene ninguna línea de estudio sobre Apurímac. Te estoy hablando, perdona que te tutee, a un apurimeño que está en una dirección, en una oficina de altísima responsabilidad, y estamos hablando de nuestra región, y te escuchaba hace un rato decir de que es lo que vamos a dejar esto a nuestra descendencia, pero sin embargo desde esta oficina no te he escuchado por lo menos decir esto ya estamos haciendo. De esta forma vamos a garantizar, vamos a preservar nuestro medio ambiente. Es que no existe, señor Michel Martínez, no existe una línea de base ambiental, nunca se ha hecho. Ese es el primer aporte de un apurimeño a la preservación del cuidado ambiental. Usted pregunte, no ha habido precedentes, es la primera oportunidad. Y creo que, no sé si quiere que le diga en otro idioma, ese es un aporte que hemos hecho. Y adicionalmente, Ares ha hecho muchos denuncios con distintos nombres. Suyamarca es una de las empresas. De las empresas que usted habla, el proyecto Akira, ni siquiera tiene estudio de impacto ambiental porque no tiene todavía la licencia social. Una vez que ellos tengan la licencia social, van a hacer el estudio de impacto ambiental. Entonces, tengamos la información clara, no tratemos de confundir. Señor Michel Martínez, averígüese bien en qué consiste una línea de base ambiental y sanitaria. Yo, con toda seguridad, voy a sentir alegre porque usted va a estar de acuerdo con eso, pero dígale a sus asesores que le puedan informar adecuadamente. Muchas gracias a ambos candidatos por su participación. Se ha concluido con la ronda de preguntas entre candidatos. Saludamos a ambos candidatos por haber guardado en todo momento